buenas noches, estamos en un programa más de Primer Plano y tenemos para ustedes 4 discusiones muy interesantes. La primera, como se imaginará usted, es sobre las elecciones del PRD, las elecciones internas. Por primera vez, el Instituto Nacional Electoral estrena la función de organizar los procesos de elección internos de un partido y, según nos dice el presidente consejero Lorenzo Córdoba, esta fue un éxito. Desde luego se presentaron irregularidades y hay pues un fuego cruzado entre las diferentes fracciones del PRD diciendo si fueron limpias o sucias estas elecciones, pero en términos generales podríamos decir que hasta el momento fueron unas elecciones relativamente, razonablemente limpias y tendremos que esperar hasta el día 15 de septiembre para ver los resultados. ¿Qué significan estas elecciones? Es el problema, es la discusión que yo quiero tener con ustedes, el público, con mis compañeros de Primer Plano, porque aun cuando esta elección sea superada por primera vez, porque siempre las elecciones internas del PRD causan mucho conflicto, provocan escisiones, provocan impugnaciones y se cruzan adjetivos. En esta ocasión, aunque no dejó de haberlos, creo que es más importante lo que va a significar esto en términos de la unidad del PRD hacia el 2015, porque es un partido que va a tener muchos retos. El reto interno, porque quedarán dolidos al interior del PRD, el reto externo de la izquierda por parte de Morena y también el reto externo de parte de los partidos de oposición, sobre todo en el DF, que se teme que haya una alianza PRI-PAN en contra del PRD para ir recuperando la capital. Así que aun cuando sea una prueba superada, los retos están por delante. A mí me parece que fue un acierto el que el PRD acudiera al INE. Varias veces aquí dijimos, cuando había elecciones del PRD internas que normalmente terminan en un desastre, decíamos, tendría que acudir al IFE. Entonces el IFE, ya de algún tiempo había esa posibilidad en la ley, pero ningún de los partidos había acudido. Al final de cuentas, hubo un desembolso que tuvieron que hacer los partidos, en este caso el PRD, mejor dicho, de 100 millones de pesos, que es fuerte, pero en términos de lograr el consenso, lograr una elección menos controvertida y menos impugnada que las que han tenido previamente, me parece que sí valió la pena el esfuerzo y que fue, en todo caso, repito, un acierto. Ahora, de lo que se trataba, esta elección fue importante porque se nombran consejeros, además de Congreso, en distintos niveles, pero los consejeros son los que en unas 2 o 3 semanas, me parece, en octubre, el 5 de octubre, van a elegir ya al dirigente nacional, de donde saldrá también el secretario general. O sea, los 2 cargos más importantes de dirigencia del partido van a surgir de ese consejo. Entonces, en realidad, lo decía Marcelo Ebrard, en realidad la elección importante fue la de ayer, porque ahí ya se perfilan cómo queda cada uno de los grupos, de las corrientes, de los candidatos, qué respaldo tienen, y hasta ahora lo que vemos es que Carlos Navarrete, el candidato, digamos, del grupo de los chuchos, así llamado, pues sí va a quedar, digamos, con la mayoría necesaria, que además tienen una especie como de sistema parlamentario, lo ha explicado Carlos Navarrete, en el sentido de que si tú no tienes el 60% por ti mismo como corriente, haces coalición. Y entonces, a final de cuentas, en un sistema parlamentario para que surja gobierno se requiere la mayoría absoluta, aquí se pide el 60%, pero todo indica que Carlos Navarrete tendrá esa coalición que le dé el 60% de los votos. Y podríamos decir, adelantándonos un poco a las cosas, pero aventurándonos, digamos, que ayer se decidió que efectivamente la corriente de los chuchos se quedará nuevamente en la dirigencia nacional por otros 3 años. ¿No? Sí, pero por cuarta ocasión, digo. Por cuarta ocasión, por otros 3 años, sí. Lo que la perfila como una corriente, si no hegemónica, sí dominante, porque pues ya efectivamente ya lleva mucho tiempo de estar en la dirigencia nacional. Parece ser que tiene la fuerza suficiente para seguir controlando el aparato. Efectivamente, como ustedes ya lo han planteado, venimos de una historia negra de elecciones internas del PRD. No ha habido una en la que se tratara de elegir dirigencia, en la que no se acusaran y se probaran incluso trapacerías, robos de urnas, presión de voto para conseguir, en fin. Esta es una situación que es en parte la que ha llevado a varias cosas, entre ellas a una reforma constitucional. La reforma que fue puesta en vigor
en este año, en febrero de este año, ya establece en la Constitución, lo cual no existía antes. Estaba en la ley antes. Sí, pero ahora lo En la suben a rango Constitución. constitucional y lo establecen como una posibilidad para que el INE ahora intervenga en la organización de las elecciones de un partido político y a petición de este, siempre y cuando que lo sea a solicite. petición, para que la gente tenga claridad en esto, ¿no? Es a partir de eso que, ante la debacle y una decisión, creo que inteligente, bien encaminada de Izquierda Democrática, de los chuchos, para decir, bueno, vamos a pedir la intervención y pactada con otras corrientes, es decir, vamos a pedir que lo haga y vamos a sujetarnos a las reglas democráticas y vamos a establecer. Esto es con cargo a sus prerrogativas. Tú ya insinuabas que les costó 100 millones de pesos, que no es muy caro para lo que viene resultando. Es la tercera fuerza, segunda, tercera fuerza, depende de en qué estado se vea, pero política del país, la cual ciertamente sale fortalecida. Yo diría que muy fortalecida. No lo diría yo solo, sino que el propio López Obrador, al cual se le atribuyeron algunas declaraciones que su gente desmintió la noche de anoche, De ayer. del domingo pasado, de ayer, dice en Guerrero, cuando está visitando distintas poblaciones y se encuentra con mucha gente que es del PRD y que le dice, oiga, pero ¿por qué no respeta usted a la gente del PRD? Y dice, no, yo respeto mucho a la gente del PRD, a lo que no respeto son a los de arriba. Yo me fui del PRD, y hace sus aclaraciones, ¿no? Yo me fui del PRD porque habían negociado con el Pacto por México, con Enrique Peña Nieto, aprobaron lo que no debieron haber aprobado nunca, la reforma energética, o se hicieron, en fin. Pero ya López Obrador empieza a insinuar que no se va a estar lanzando tan fuertemente contra el PRD. Ya el PRD ha mostrado en esta elección a la que se han referido ustedes, la de ayer, una capacidad enorme. Estamos hablando de un padrón de 4,5 millones de electores, de militantes registrados. Esto gracias a la acción del IFE que los pudo constatar y convalidar. Esto es equivalente a las elecciones de algún estado de Centroamérica, centroamericano. Es equivalente a algunas de las entidades mayores de México, en donde es difícil encontrar 4,5 millones de posibles electores. Ahora, esto sí le da una fuerza y empieza a perfilar que para 2015 la segunda o tercera fuerza política en la Cámara de Diputados, que es lo que se pone en juego en 2015, puede ser el PRD y no Morena. Y esta migración masiva que se pensaba que iba a haber del PRD hacia Morena, no se está dando. Bueno, yo no, o sea, estamos adelantando, como decía hace rato José Antonio, nos estamos aventurando tanto a los resultados de esta elección que hubo ayer y también, pues, desde luego, qué va a pasar después de esta elección. Quizá sabemos que hay dos grandes bloques al interior del PRD, el de los bejaranistas, para simplificarlo, y el de los chuchistas, ¿no? Nueva Izquierda contra Izquierda Democrática Nacional. Entonces, bueno, podemos pensar, por los datos que nos dan, bueno, hubo una participación de alrededor de 25-27% del padrón, que es un poco más de 1 millón de votos, que ya es muy importante para dentro de un proceso de selección interna, pero no podemos suponer que este 1 millón de votos te hable ya de la hegemonía de los chuchos. Creo que lo que tendrían que estar evitando los chuchos en este momento es esta idea de que el PRD está dividido entre progobiernistas y antigobiernistas, porque eso le va a hacer daño a los propios chuchos. Es cierto que los chuchos han mantenido un discurso un poco más en la línea que el propio jefe de gobierno el día de ayer, que dicho sea de paso, no está afiliado al PRD, decía, no soy sumiso, simplemente colaboro con el Poder Ejecutivo, como es obligación de cualquier persona que tenga un cargo de elección popular. Entonces, lo que se juegan sí son dos visiones de la izquierda y creo que después del 5 de octubre es cuando sabremos qué tan fuerte puede ser la desbandada hacia
Morena, porque hasta el momento, según las encuestas, las poquísimas encuestas electorales, preelectorales, que todavía dicen muy poco porque no miden a los partidos pequeños, etcétera, te hablan de que en efecto, como decías tú, José Francisco, va a ser el Morena tendrá alrededor de entre 8 y 10%. Lo cierto es que ellos tienen un liderazgo personal muy fuerte, los de Morena, y no hay un liderazgo equivalente en el PRD, ¿no? Ahora, una nota, digamos, sobre el padrón, el tamaño del padrón. 4,5 millones para un partido es muchísimo y podría estar inflado porque es la tendencia de los partidos a inflar los padrones. Y efectivamente, los funcionarios de casilla de las 8,000 y pico casillas que se instalaron el día de ayer tendrían que salir de ese padrón que el propio partido le dio al INE. Y se encontraron, no sé qué tasa de rechazo hubo, pero se encontraron varios casos en los cuales la gente decía, ¿cómo? Yo estoy afiliado al PRD. Sí, pues usted está en el padrón y entonces le estamos solicitando que sea funcionario de casilla. Y mucha gente decía, pues es la primera noticia que tengo de estar afiliado, quién sabe por qué, en qué momento, que a lo mejor fui a algún evento ahí y de pronto me pidieron alguna opinión, lo que sea, y ya me afiliaron. O sea, de pronto sí ocurre también eso, pero de todas formas, 1 millón de participación. 700 y pico. Bueno, casi 1.700.000. Ah, 1 millón, no, pues es muchísimo. Ya salió esa nueva cifra. Pues Yo es estaba en muchísimo Casi- para una casi elección 800. interna, para un partido. Muchísimo. Entonces, de todas maneras, sí podemos decir que el PRD, si no son 4,5 millones, pero el que haya participado y asistido a la urna como militante activo, 1,700,000, pues es un partido Ahora, de no me masas. cuadra 4 millones de militantes contra, ¿cuánto sacó López Obrador? 15 millones de Bueno, no, pero de votos. una cosa O sea, es candidato tantos presidencial. militantes. Por eso. No, yo también tengo No, al contrario, dudas. tendrían que haber sacado muchos más votos Andrés Manuel López Obrador si tiene 4,5 millones de militantes, De militantes, ¿no? sí. Por Bueno, eso digo, buena vamos a parte ver, de esos tal a la vez- mera hora no ¿no? son. ¿Cuántos tiene el PAN? Tal vez, no, el PAN tiene menos de 400.000. Tiene 300 y pico. 238,000 o 200 y 287,000. Sí, de 2 millones que habían reportado en una ocasión anterior, pasó Se el fue PAN. depurando. Claro. Pero le vamos a dedicar al PAN otro bloque. Y además aquí quisiera decir que sí me parece un éxito Sí, sí, el que hubieran ocurrido concurrido. 1,5 millones de personas. Probablemente hay algunos cachirules ahí que el IFE no alcanzó a limpiar. De todas maneras, estamos hablando de una proporción muy alta para un partido político. Sí. Y estamos hablando de una legitimación del PRD que estaba bastante deslegitimado. Esto es lo que me lleva a pensar por qué contrajo o regresó sus oposiciones como aquella de el López Obrador, cuando dice, no, yo respeto al PRD, etcétera, pues está viendo que hay una cantidad. A los Lo que PRDistas. tenemos casi seguro, María Amparo, porque ha sido declarado por ellos, es que las gentes de Movimiento Ciudadano, del actual partido llamado Movimiento Ciudadano y del PT, en una gran proporción se van a pasar a Morena. De hecho, ya estaban tratando de gestionar una bancada con el nombre de Morena. Eso no ha sido posible, porque la ley no lo permite. Pero eso te da indicios de que eso sí se van. ¿Cuántos del PRD se irán? A mí me da la impresión que después de esta elección no va a ir masivamente un grupo de PRD a Morena, sino que Morena va a quedarse como cuarta fuerza. Ahora, otra vez quiero insistir en que si se siguen tiroteando entre ellos como la consulta popular, que no quieren ir en alianza en la consulta popular, si pasa la aduana de la Suprema Corte, que yo encuentro muy difícil, y declaraciones, desmintió algunas declaraciones Andrés Manuel López Obrador, pero no otras. Sí dijo que en el PRD se parecían mucho al PRI, en términos de los Y al PAN. chanchullos y al PAN, a los dos, tienes razón, en términos de los chanchullos que se hace. Así que vamos a ver qué tan legitimadas acaban siendo estas, porque Marcelo Ebrard también ya salió diciendo que, bueno, se llevaron a cabo, hubo irregularidades y sobre todo que por qué el PRD no quiso validar que el voto fuera directo para el presidente y el secretario general. Tendremos que esperar, pero el lunes volveremos a analizar esto, teniendo ya los resultados de cómo quedan las fuerzas, la correlación de fuerzas al interior del PRD, que va a ser determinante para el año 2015. Nos vamos y vamos a otro bloque en unos segundos más. Bueno, y mientras adjudicamos lo que parece ser un importante éxito para el PRD en su elección interna del día de ayer, en el PAN se siguen dando.
se había previsto que después de la elección interna para la dirigente nacional en el PAN se empezaría la operación cicatriz misma que no se ha dado y los grupos pues se siguen pegando unos a otros y siguen aflorando pues, casos de corrupción o acusaciones en todo caso de corrupción que ahora le tocó al coordinador de la bancada en el Senado del PAN, Preciado, que ha dicho que son mentiras, que a él no se le puede, que se tienen que probar las acusaciones que se le han hecho de ofrecer dinero, 500,000 pesos para comprar votos para apoyar los proyectos del PRI, y también se le acusó de estar organizando fiestas como la que se vio en el video en Puerto Vallarta, y él ha dicho, pues son mentiras, es fuego amigo, a partir, digamos, de las rivalidades personales y de los intereses políticos al interior del PAN. Gustavo Madero, el dirigente nacional, tiende a cargarle buena parte de la responsabilidad al mensajero, es decir, a la prensa, diciendo que lo magnifican, que dan por sentado cosas que no se han probado. Pues la realidad es que la prensa está simplemente reflejando las acusaciones que vienen de adentro, a veces con más elementos de prueba y a veces no, pero a final de cuentas son acusaciones que vienen de adentro. El caso es que el PAN sigue sin encontrar su eje de conciliación y en la medida en que se tarde más para ellos, si es que alguna vez lo va a lograr, pues peor para ellos en la elección que viene del 2015, porque está arrojando una imagen bastante negativa de corrupción, de descuido, de división interna, que eso daña muchísimo a los partidos. Y por cierto, también la semana pasada presentó quien fue dirigente también del partido, en algún momento, Luis Felipe Bravo Mena, un libro muy autocrítico, no lo he visto completamente, pero vi las declaraciones de él, entrevistas diversas, en donde dice se está perdiendo el sentido del PAN, lo que él llama el panismo, y está quedando la estructura, esa no va a desaparecer, de gente, de grupos, de cargos de elección popular, pero sin el espíritu que animó al PAN desde su origen, que él le llama el panismo, y se está quedando un PAN sin panismo, es decir, el cascarón hueco, sin los valores esenciales de lo que fue el PAN. Él dice que se está perdiendo. Yo opino que ese ya se perdió casi desde el momento en que Vicente Fox entró al poder, se empezó a perder, ya son más de 12 años, y ahorita desde mi punto de vista pues ya casi no queda nada de eso. Yo creo que tienes razón en lo que dices del mensajero y las declaraciones que da ayer en su consejo extraordinario, ¿verdad? El presidente Madero, el presidente del PAN Nacional, acusando a los medios, y en lo que creo que tienes razón, José Antonio, es en decir, finalmente lo que ha llegado a los medios, en este caso particular del PAN, o vaya, en la sucesión de casos, ha sido información de allá adentro. Entonces, que no culpe a los medios, que culpe a los propios militantes o dirigencias de las diferentes fracciones de Acción Nacional. Y dice otra cosa que puede tener razón en el sentido de que no sabemos si son culpables de estos delitos que se están denunciando. Son presuntos delincuentes o presuntos responsables de haber cometido ciertos delitos como entre otros, muchos otros, entre el desvío de recursos públicos. Pero otra vez ahí la carga de la prueba debería de ir al PAN. Yo me pregunto por qué Acción Nacional no ha levantado ni internamente ni en los, digamos, órganos de control internos, pero sobre todo externamente, ¿por qué no ha pedido que se haga una averiguación sobre estos presuntos delitos cometidos por sus panistas? Lejos de haber hecho eso, se han solapado. A lo máximo que hemos llegado es a que se remueva de un cargo a un militante, como fue el caso de Villarreal en la Cámara de Diputados, y todo se queda ahí. Nos damos por satisfechos o nos tenemos que dar por satisfechos en la sociedad con que se remueva de un cargo cuando en realidad se tendría que llevar a cabo un proceso de investigación y en caso de que se encontraran culpables, entonces pues pagar la sanción administrativa o penal según corresponde, y si no fueran culpables, pues una disculpa pública a ese funcionario que logró probar su inocencia. Pero en los dos casos la responsabilidad la está pasando Madero, ¿sí?, a instancias distintas, que tome el PAN su responsabilidad y limpie entonces lo que él dice que es un partido todavía con ética. Yo creo que sí fue un error el que Madero hubiera intentado atribuir la responsabilidad de los problemas del PAN a los medios informativos, porque si esto no fuera así, como claramente lo es, porque
Ya tú insinuabas, y yo quisiera precisar, hay un grupo que se llama Panistas por México, Sí. donde hay varios exgobernadores del PAN, está Juan Miguel Rufo. Alcántara y otros, que dicen estas corrupciones no se pueden quedar así, lo de los moches específicamente. Esto condujo, y muchos otros, el propio contendiente de Madero, Cordero, lo dijo en su momento en los debates. Se acusaron mutuamente de corrupción o de estar apoyando demasiado al presidente, etcétera, decía Cordero, y el otro lo acusaba también de otras cosas. Bueno, Cordero ha hecho unas críticas feroces a esto, sí, a la prensa. El grupo de Panistas por México y otros muchos alcaldes, etcétera, han dicho sí, sí fuimos objeto de moches. Después los han tranquilizado, los han calmado y no han salido más declaraciones. Pero sí es un error, en lugar de plantear una autocrítica, de plantear una posición firme en términos de investigar, como están pidiéndolo los Panistas por México, todos estos irregularidades y delitos que hay ahí, porque estarse quedando con un porcentaje de los recursos que deben ir a una población que está necesitada de servicios, de obras públicas, se entregan esos recursos para obras públicas y se quedan con un 15, con un 20% cada diputado en cada distrito. Esto lo hacen de todos los partidos, pero en el PAN, que era el partido de la honestidad, de la Ética. en fin, de la moralidad, pues es verdaderamente escandaloso. Entonces sí es muy grave que el presidente del partido, en lugar de... Lo que quiere Poner es mano no firme. llegar a las elecciones de 2015 con desunión. Yo lo entiendo políticamente, pero no es para encubrir. Pero a lo mejor Nunca van a peor. recuperar la Va esencia a ser del PAN peor. si no hacen esto. A yo lo creo. mejor le iría mucho mejor al PAN si de veras hiciera un cuestionamiento interno, una revisión, una investigación, sancionar a quien a final de cuentas se le demuestre que haya incurrido en algún tipo de estas irregularidades y llegaría con una cara más fresca frente a las elecciones, porque entonces va a quedar simplemente arrastrando todos estos problemas que además siguen teniendo que ver con las fracturas internas, porque dices, Cordero ha sido muy crítico en la cuestión de los moches, claro, porque a quienes están aludiendo ahí es al Son equipo de Madero. maderistas. Pero a él también lo acusaron. Pero Pero a él lo Cordero, acusaron. te lo han acusado también, y Senado. además Cordero tapa, Cuando digamos, no quiso procesar sí, todo también. lo de Coahuila. así Él es. tenía en Hacienda, cuando era secretario de Bueno, Hacienda. a eso me refiero, que Cordero no habla de la corrupción de los gobiernos panistas que se iniciaron desde Vicente Fox, y en cambio habla de los logros de los gobiernos panistas que fueron excelentes, que dejaron al país muy bien, y no habla de la corrupción que se dio. Para mí, repito, este deterioro del que habla Luis Felipe Bravo Mena inició desde el momento mismo en que el PAN llegó al poder, y ahora tenemos a Vicente Fox diciendo que qué lástima que el PAN esté perdiendo, que Sus además él ya no se principios. reafilió, ¿eh? claro. Digo, él Ya ya no no es volvió a constatar Nunca su lo fue, pero afiliación. ahora formalmente no lo es. Bueno, pero me imagino que en algún momento sí fue militante fue. activo, si no, Nunca lo fue en esencia, digamos, materialmente, quizá. lo fue formalmente. Pero formalmente ya ni siquiera, pero dice que qué mal que está perdiendo la ética y que hay que recuperarlo, cuando en realidad pues el que empezó con esto fue él, al renunciar por un lado al combate en serio a la corrupción contra priistas, que eran en ese momento quienes habían incurrido, digamos, más en corrupción desde los cargos públicos que habían tenido, pero adentro del PAN y en su propia casa no hizo nada por detener la corrupción. Pues desde ahí empezó este deterioro del que ahora se habla, pero bueno, con el cinismo que le caracteriza, pareciera que él estuviera totalmente limpio. ¿Me permite En todo caso, simplemente, sí, puntualización? simplemente decir que a final de cuentas estas acusaciones y contraacusaciones siguen siendo parte de la fractura del PAN que no ha resuelto. Sí, mira, esto que dices es muy claro, lo de cómo, si no empezó totalmente, sí se magnificó a extremos muy grandes la corrupción, pero debo Pues, decir tráfico de que influencias, cuando ¿no? Fox era candidato a la presidencia de la República, declaró que habría que mandar a los principios de vacaciones. Y luego lo A la reiteró. doctrina, dijo, hay que mandarla de vacaciones. Lo demás no está en la declaración de principios. Y hoy, el día de hoy, en los periódicos, dice, el PAN ha perdido sus principios. Pero si tú los mandaste de vacaciones, Se quedaron. primero declarándolo Se y fueron después ya. haciéndolo en la práctica, donde nunca aplicaste los principios del PAN, las plataformas que estaban establecidas del PAN, las mandaste por un lado, hiciste un gabinete que no tenía gran cosa que ver con el PAN, en fin. Luis Felipe Bravo Mena, según leía yo, porque no he leído totalmente el libro, lo acabo de empezar a ver, pero según una crónica que entiendo que le carga las tintas al periodo de Fox,
en donde él era presidente. presidente del Bravo partido. Mena era presidente. Entonces, tiene un valor esta crítica que hace. Pero en el periodo de Calderón no hace esta misma crítica. Según dice esta crónica que leí, tengo que leerlo para ver si es así. Entonces, ahí habría Él fue que ver. secretario particular Fue de Calderón, Calderón. y entonces no le pone las críticas, que son muy severas las críticas, no solo por la guerra al narcotráfico que no estaba bien fundada ni bien planeada, no solo, sino por la corrupción que hubo en Pemex con Muriño y su familia y todo esto. Hay una cantidad de cosas que son muy graves en el periodo de Calderón, que no están apareciendo en el libro de Bravo Mena. Es que dices, José Antonio, y dices bien, que vaya, la corrupción estaba identificada con el PRI. Bueno, sí estaba identificada con el PRI porque Porque había habían estado sido en el el gobierno, único claro. partido en el gobierno durante sí. 60 años. Y bueno, pues los demás partidos podían nada más agarrar algunas pizcachas. Empezaron con los gobiernos estatales y después, bueno, municipales, luego estatales, y luego llegaron a la presidencia, que esa es una de las partes pues, más graves que tenemos en este país. No se trata de que la corrupción sea una cuestión cultural, ni mucho menos, pero tuvieron los panistas finalmente Una gran control, digamos, tuvieron un pastel de donde poder agarrar rebanadas y no lo habían tenido a su disposición ni en la Cámara de Diputados, ni a nivel municipal, ni estatal, ni mucho menos federal. Y ahí es donde se ve, digamos, qué tipo realmente de doctrina y de principios de política tienes. Y resultó que, en efecto, como el propio Madero lo dijo, que también fue una declaración muy desafortunada, si el PRI es 5 veces más cochino que el PAN, no, pues ya le Es cuestión hicimos, de ¿no? números. Es una, o sea, se cuestión vale corromperse cuantitativa. un poquitito, pero ya, o sea, ¿cuál es el límite del poder de corrupción? Y la parte de Como el Ernesto alcalde Cordera. de un lugar de Michoacán, ¿no? Que dijo, Sí, pues que sí, dijo, robé, bueno, pero poquito. pero poquito. Sí, ¿no? No, era de Nayarito, de Colima, ¿no? Sí. De Colima, Sí, perdón. de Colima. Robé, pero un poquitito. Y además todas las corrientes han sido, tú mencionabas lo de Cordero cuando era secretario de Hacienda, Pauli, pero cuando fue líder del Senado también se le acusó de ponía hasta sus haber mejorales en la cuenta. En la cuenta, ¿no? Lo que pasa es que los gobiernos del PAN no solamente renunciaron a el combate serio a la corrupción contra los priistas, Eso, en el sí, caso de Fox, se hicieron. sino que además incurrió, el tráfico de influencias durante Marta marcó el sexenio en materia de corrupción de los Con propios los poderes panistas. fácticos, con la televisión. Les digo, muchísimas cosas, pero desde luego que el tráfico de influencias al que Y la se malversación. dedicó Marta Sagún, pues fue el eje y fue la señal de decir, Con pues el se vale, CENTE, por también ejemplo. se vale que el PAN incurra en lo mismo. Pero, en fin, regresamos en unos segundos al tercer bloque. Estamos analizando el informe presidencial, que es muy largo y que tiene diversos aspectos especialmente relevantes o que pueden prestarse a un análisis más puntual y más crítico. Desde luego, el mensaje del presidente hecho el día siguiente de la entrega del informe, el martes 2, es un mensaje pues triunfalista, en donde habla de que estamos moviendo a México, no dice a qué rumbo, pero en fin, lo está moviendo, está realizando una serie de reformas que en 20 meses se hicieron después de no haberse podido hacer en muchísimos años. Sí reconoce que tuvo el concurso de la oposición para poder lograr estas reformas y les da un aplauso, pero dice, esto se hizo gracias a la posibilidad de negociación que nosotros emprendimos, lo cual tiene un punto de verdad. Hicieron 11, 12 reformas importantes en el curso de 20 meses, que han sido menos discutidas y debatidas de lo que merecieran cada una de ellas. Y estas reformas ahora están en proceso, dice el propio presidente, de ser aterrizadas en la legislación y de ser aplicadas para que sus beneficios lleguen a toda la población, a los bolsillos y a las prestaciones. Y destacan varias cosas en este mensaje. Una de ellas es que modifica un plan que viene planteándose desde el periodo gubernamental de Carlos Salinas de Gortari, en donde el programa de apoyo a la sociedad debilitada se llama Progresa, se llamó Pronasol, Solidaridad, se llamó
originalmente, después se llamó Progresa en tiempos de Cedillo, después se llamó Oportunidades y ahora se llama Prospera. Prospera. Es el mismo programa al cual le han ido agregando algunos parrafitos, algunas prestaciones adicionales, etcétera, pero básicamente es lo mismo. Esto lo presume bastante después y también el asunto de un símbolo, que es vamos a empezar a mover a México, pero con inversiones grandes, con proyectos grandes, como es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es un megaproyecto y que, bueno, la revista Proceso de esta semana lo denuncia como un gran negocio del Grupo Atlacomulco. Yo no sé qué tanto de verdad hay en esto, qué tanto de amarillismo, que no es infrecuente en esa revista, pero ciertamente es con terrenos que han sido pues ganados al lago, porque es un lago disecado, y esos son terrenos federales naturalmente. No son terrenos que se van a tomar algún ejido. En fin, estos son los temas que resaltan, algunos de los temas, y yo no sé si mis compañeros quieren destacar algún otro. Bueno, destaca. Ahora vamos a las omisiones junto con este gran programa de infraestructura y ojalá y tenga razón. Yo no lo vi tan triunfalista, sí vi una dosis, más bien una ausencia total de autocrítica. Pero, en fin, tampoco me pareció triunfalista y esperemos que además tenga razón en términos de lo que viene hacia adelante, que ya nos lo está adelantando también en el presupuesto de egresos que acaba de presentar para el 2015. Entonces está el aeropuerto, está Prospera, que le quieren dar un giro hacia la cuestión más de proyectos productivos, no solamente de transferencia de recursos, aunque como tú bien decías, también Solidaridad tenía eso, ¿no? Claro. De hacer participar a las comunidades. Pero en fin, Oportunidades, lo tenía veamos el claramente. señor. Yo vi dos ausencias grandototas. Por un lado, no nos dijo prácticamente nada de una gran promesa de campaña que fue el establecer el sistema de seguridad social universal. Eso pensé que vendría como una de las grandes anuncios, una de las grandes iniciativas después de casi 2 años de gobierno, 18 meses, y el otro, eso en el lado económico y en el lado político, una gran ausencia del tema de corrupción. Solamente mencionó que próximamente se nombraría al fiscal anticorrupción, que es parte de la Fiscalía, él habla de la Fiscalía Autónoma, y quiero decirlo no porque yo crea que una agencia anticorrupción va a terminar con el fenómeno de la corrupción, creo que no se necesita esa agencia, pero simplemente y a pesar de que las 2 semanas anteriores al informe los medios de comunicación nosotros mismos estuvimos hablando sobre cómo la corrupción se vuelve un freno a la productividad, no mereció una sola palabra, a pesar de que todas las encuestas lo consideran entre el tercer y cuarto problema más importante en este país. Así que una insensibilidad en este sentido. Me parece poco ponerlo en tercer o cuarto lugar ese problema. Yo diría que esta es la reforma estructural más importante. La madre de todas las reformas estructurales es la corrupción. Porque en la medida en que siga esta corrupción endémica que tenemos históricamente, pues todas las demás se pueden ir pervirtiendo y se pueden ir desvirtuando. Cualquier obra pública, lo del aeropuerto, desde luego se puede generar una gran corrupción ahí. La reforma energética, las otras reformas pueden ser fácilmente desvirtuadas, se les puede dar la vuelta, se pueden convertir incluso en contraproducentes a los objetivos que se plantean por la corrupción. Y no vemos una voluntad seria y firme, no la vimos en los gobiernos del PAN, cuando el PAN era el compromiso fundamental histórico con el que nació el combate a la corrupción y a la impunidad. Entonces no es que digamos, bueno, pues el PAN no, porque el PRI tampoco, como dice Madero, el PRI es más. No, pero es que el PAN sí tenía claramente ese objetivo, esa bandera, ese estandarte desde su nacimiento mismo. No por eso vamos a disculpar al PRI, por eso decimos, yo no veo una voluntad en serio del presidente Peña Nieto de combatir la corrupción que tenía que haber iniciado. Claro, son estos golpes aislados como el del Bester Gordillo, que son al viejo estilo del PRI también, como el tinazo, decir, pues uno que sea simbólico, que nos genere legitimidad de momento, mediático, pero no es un combate sistemático y profundo a la corrupción. No veo esa voluntad, pues porque al final de cuentas todos ellos están metidos de una u otra manera, o podemos suponer, y entonces no va a ser el primero el que se eche la soga al cuello o que se limite para ellos mismos hacer sus negocios y sus tranzas.
De tal manera que ese es un pendiente. Volviendo al aeropuerto, que desde luego que puede ser un objeto de gran corrupción en la medida en que son concesiones, son contratos millonarios, una gran cantidad de dinero, pero en la medida, desde el punto de vista político, en la medida que sí lo pueda llevar a cabo, que ya no lo va él a inaugurar, pues qué bueno, ¿no? Que no lo traten de hacer todo precipitado, pero en la medida que sí empiece y que se lleve a cabo, este aeropuerto de nueva cuenta es un contraste, como muchos de los que hemos visto en relación con lo que no pudieron hacer los gobiernos del PAN. Entonces es una y otra de decir, todo lo que el PAN no pudo hacer por falta de operación política, en el caso de Fox fue verdaderamente absurdo porque se contaban con 5,000 hectáreas federales en donde caben por lo menos 2 aeropuertos como el de Narita, Japón. Es decir, no necesitabas en realidad hacer esa expropiación que fue la que te echó a perder el proyecto. Tú podías haber anunciado e iniciado el proyecto de aeropuerto y naturalmente los otros territorios aledaños, ya con las vías del mercado, se podían haber ido comprando por quienes estaban interesados ahí en meter hoteles y zonas comerciales. Pero es que ahí quisieron hacer un gran negocio, pagarlo bajísimo, los que estaban al cargo del proyecto, pagarlo bajísimo para después vendérselo a los transnacionales varias veces superior el precio y hacer el gran negocio, que eso fue lo que echó a perder el proyecto del aeropuerto en el caso de Fox. Yo quisiera hacer una aclaración a partir de una expresión de María Amparo, en el sentido de que ella no lo vio tan triunfalista. Sí. Y es cierto, creo que logró su objetivo. Fue un triunfalismo no cantado como hemos ganado, no echó las campanas al vuelo de la victoria, no, dio una serie de indicadores que son puros éxitos. Las reformas, la creación de este programa nuevo al que le cambia de nombre, es la misma gata revolcada, pero lo está presumiendo como algo, dio una serie de elementos bastante bien pensados para disimular el triunfalismo o las palabras que subrayan el triunfalismo. No es un triunfalismo elemental. Tienes razón, María Amparo, me corrijo. Y usted también tiene razón, porque pero es cierto. Lo que quisiera decir sí es que sí. ¿Sí? Y el solo hecho de no haber mencionado una sola vez la palabra corrupción, de no haber dicho cuáles son las medidas que la sociedad está requiriendo para que haya transparencia, haya rendimiento de cuentas, etcétera, o rendición de cuentas, como dicen algunos. Pero en fin, todo esto es algo que está siendo ocultado. El triunfalismo a veces consiste no solo en cantar las victorias, sino en ocultar las derrotas o en ocultar los defectos. Esto es lo que hizo en su informe en alguna medida. En alguna otra, cuando habla de la necesidad de hacer una sociedad incluyente, etcétera, virtualmente está aceptando pues, que no hay una sociedad incluyente, que no hay una sociedad justa, que no hay una sociedad que tiene un sistema de justicia confiable, etcétera, pero lo hace virtualmente. Es decir, este es un triunfalismo bien pensado, bien planteado, con estrategia de gente que conoce los medios y la opinión pública. Creo que tienes toda la razón, José Francisco. Francisco José. Y lo que hace es explícitamente es triunfalista en materia política, porque dice, logramos todas estas reformas, etcétera. Ahí sí hay triunfalismo. E implícitamente dándonos estas cifras, subió el gasto público 18%, subió la recaudación tanto por ciento, subieron las remesas tal y tal, se construyeron tanto, es implícitamente, o sea, sin decirlo, está siendo triunfalista. El problema con este triunfalismo es que finalmente la realidad pues es muy terca. Dura. Y la realidad es que en los 18 meses que lleva gobernando el PRI y Peña Nieto, pues el crecimiento ha sido mucho menor si no a lo esperado, a lo cantado. Y la generación de empleos ha sido mucho menor a lo cantado o a lo esperado. Y así nos podemos ir por todas las demás cifras y hacer, por decirlo de alguna manera, un contrainforme. Quizás sea todavía muy pronto para juzgar, pero por cierto, las encuestas dicen que no es demasiado pronto ya para juzgar y la popularidad lo refleja. La coartada que han usado es decir, claro, no ha subido el empleo, el crecimiento, la competitividad, porque faltan las reformas estructurales. Eso es la coartada que se ha utilizado. Y en parte puede ser, pero entonces en los próximos 4 años es lo que se ha dicho mucho. Viene la parte más difícil, aterrizar las reformas. O sea, la realidad no cambia con que cambies la ley. ¿Cómo se aterrizan? Que no se desvirtúen y que realmente se puedan conseguir los objetivos planteados en términos de crecimiento, de competitividad, de desarrollo, etcétera. Eso no está tan sencillo y tampoco es tan inmediato. Entonces, hacia finales del sexenio, los 2 últimos años, es cuando se empezará ya a valorar
si realmente las reformas están dando los resultados esperados o se quedaron en el camino. Pero es un tema que tendremos que seguir tocando porque ahora nos tenemos que ir, se nos ha terminado el tiempo. Nos vamos a un último bloque. No nos deje, por favor. Bueno, pues como todos sabemos, se acaba de presentar el presupuesto para el 2015 y ahí se reflejan, bueno, pues por un lado las prioridades del Ejecutivo, quien es quien inicia el presupuesto, pero por otro lado también esto va a acabar siendo, como son todos los presupuestos, una lucha por recursos. Y será el Poder Legislativo el que definirá. Bueno, pues el propio Poder Legislativo va a tener un aumento significativo de recursos, van a tener más de 13.300 millones de pesos para todo el Poder Legislativo, que es Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y con qué queremos ligar este tema, mis compañeros y yo? Pues con el de la corrupción, porque sí hablamos mucho de que el Ejecutivo tiene muchas oportunidades de corrupción a través de pues, los cuantiosísimos recursos que tiene que ejercer, pero el Legislativo pues, también tiene estos 13,000 millones y tenemos una buena noticia quizá, una promesa que hace el diputado Manlio Fabio Beltrones, que acaba de asumir la presidencia de la Junta de Coordinación Política y nos anuncia que en 45 días tendrá un proyecto en donde el Poder Legislativo, en particular la Cámara de Diputados, se muestre como un poder transparente y que rinda cuentas. Y nos dice además eficaz. Yo quiero felicitar, es una declaración nada más, pero si a algún poder le hace falta transparentarse, es al Poder Legislativo, por dos motivos. Uno es por todos los escándalos que hemos estado escuchando de, ya lo decíamos en el otro bloque, de, digamos, malversación de los recursos, también la discrecionalidad con la que pueden usar los grupos parlamentarios el dinero, las cuantiosísimos recursos que se les dan a los grupos parlamentarios, pero también por otra razón. El Poder Legislativo es el poder que por excelencia está facultado para exigir cuentas al Ejecutivo y se las ha exigido. Pero ¿quién le exige al Poder Legislativo? Entonces no miden con la misma vara, así que si esto va a ser realidad, a mí me parece una magnífica noticia. Tendremos que esperar a ver si, en efecto, como él dijo, entrega la 62 legislatura habiendo cambiado toda esta discrecionalidad y opacidad que ha rodeado al Congreso. ¿Tú quieres? No. Yo creo que puede ser muy importante. Hasta ahora es un anuncio nada más, una declaración, como tú ya decías, María Amparo, pero sí hay una serie de elementos importantes que deben ser transparentados en las dos cámaras. Cada grupo parlamentario, además de los recursos que son las dietas de los diputados o senadores y los recursos que se les dan a cada uno de ellos para lo que llaman enlace legislativo, para rendir cuentas ante su electorado, presentar informes de lo que están haciendo, qué leyes están trabajando, etc. Se le entrega a cada bancada, por eso es importante tener una bancada, por eso Morena quiere una bancada, porque cada diputado o cada senador que forma una bancada recibe esa bancada directamente un subsidio adicional que es de decenas de miles de pesos por legislador para que... Millones. Sí, estamos hablando de muchos millones, de todos ellos, que se supone que se deben dedicar a sus asesores, a sus automóviles o vehículos, a sus computadoras, a sus secretarias, etc. Pero habría que transparentar en qué lo están gastando. Parte de esto brinca muy fuertemente con este asunto del bailecito de Vallarta, porque la interrogante está en si, no en si moralmente están bien o no, ese es un asunto que debe, pues tal vez transparentarse hacia adentro de un confesionario, pero el asunto de si pagaron esa fiesta, esa casa que rentaba con recursos de estos de los que estoy hablando, que se le entregan a las bancadas para hacer su trabajo, no para hacer fiestas y menos con prostitutas, etcétera, o con table dancers. Tableeras. Table dancers. Sí, ayer el otro uso que eventualmente podría darse discrecional e inadecuado de todos estos recursos con los que cuentan
el Congreso y que a veces se los da a los diputados para diferentes cosas, es que en la medida en que va a empezar a operar más adelante la reelección, como un mecanismo en donde se vincule, presuntamente, o lo que se busca es que se vincule más a los diputados con su electorado, que por lo mismo desde ahí utilicen estos recursos, algo que ya ha empezado a darse, para desviarlos a cuestiones de gestoría, que no es el papel del Congreso. Las obras públicas y demás se tienen que dar a través de los municipios, eventualmente del Ejecutivo estatal, en todo caso, ¿no? Pero no desde el Congreso decir, yo desvío recursos o consigo recursos para mi distrito, en el caso de quienes surgen de un distrito, de los diputados de mayoría, para que a su vez mis electores me vuelvan a reelegir hasta por 12 años. Ese es el otro riesgo, por el cual tendrían que tener limitaciones, mucha transparencia, mucha vigilancia sobre estos recursos que de pronto caen en manos de los diputados y que le puedan dar precisamente este sesgo de romper la equidad en la contienda electoral y poderse reelegir a través de estos recursos que no son para eso, ni es la función de los legisladores hacer esta gestoría de obra pública directamente en los distintos distritos electorales. Oye, José Antonio, ahí no me queda claro, digo, hasta dónde quieres empujar el argumento, pero en parte los diputados cuando distribuyen el presupuesto, lo que está mal es que lo distribuyan de cierta manera a cambio de votos, etcétera, ¿sí? Pero, digamos, sí son en algún sentido gestores de las necesidades o de las demandas de la población en sus distritos. Pero en la consecución de presupuesto, ¿no? Pero no en el uso directo y condicionado. Y luego además los moches de ahí vienen también. Eso. Entonces tendría que eso estar transparentado como está en prácticamente todas las democracias del mundo, ¿sí? Para eso está el representante, oigan, y a mí relíjanme porque realmente la gran mayoría de la población me pedía esta escuela o me pedía esta carretera o me pedía este hospital y bueno, yo conseguí los fondos, los puedes conseguir de manera legítima, no ilegítima. El problema en México es que conseguir esos, bueno, y siempre hay fórmulas y demás, no es nada más conseguir los fondos porque soy amiga de Francisco José y entonces me pasó, digamos, hice el tráfico de influencias, ¿no? Vaya, hay otras. Y cómo se utilizan esos recursos y asegurarnos que no se quedan el 10 o el 20 o el 30% de lo que estamos escuchando. Ahí es donde yo veo la corrupción y el propio Poder Legislativo, la propia Cámara de Diputados tendría que estar, ¿sí?, encima de la transparencia de esos recursos. Estamos hablando de 13,600 millones de pesos. Ahora, nada más una cosa. Sí, por favor. Decías tú que nadie vigila el Congreso vigila al Ejecutivo. Bueno, la Auditoría Superior tendría que estar. Pero no se deja vigilar el Congreso por la auditoría. Sí lo vigila y año con año, Francisco José, tenemos observaciones de parte de la auditoría, en particular de estos recursos que tú mencionabas, que están dentro de esa partida que se llama Servicios Generales, ¿sí? Y año con año ha dicho que los grupos parlamentarios deberían de rendir cuentas de esos dineros que se les dan y simplemente hacen caso omiso. Así es. Pero sí. Sí. Bueno, yo creo que esto queda muy claro cuando uno analiza cómo se prepara el presupuesto en un país como Estados Unidos. En Estados Unidos lo prepara el Congreso, el presidente no tiene derecho de iniciativa ni de presentar un proyecto, aunque tiene diputados o senadores, representantes o senadores que lo hacen con él, pero oficialmente hay un comité que trabaja durante 8 o 9 meses antes de presentar el proyecto, que se llama Appropriation Committee. Este comité lo que hace es ir captando las necesidades, estas sí, muy válidamente. Probablemente algunas de ellas están planteadas por los poderes fácticos o con lobbies o lo que sea, pero ahí va habiendo un filtro y se constituye el proyecto de presupuesto a partir de 8 o 9 meses de trabajo y después se presenta al Pleno del Congreso, ya con todas las negociaciones, pero no este asunto a posteriori que es, bueno, yo te voy a propiciar que se haga la carretera, que tengas el mercado, que tengas lo que sea, pero te caes. Está bien que te vas a mojar, pero salpícame con un 15, con un 20, con un 30%. Lo hacen todos los legisladores de todos los partidos. Tiene razón Manlio Fabio, habría que empezar y probablemente los que más lo hacen y lo empezaron a hacer hace muchos años,
antes de que existiera una oposición real, Sí. era el PRI. Entonces, está bien que un priista que se anuncia como posible próximo presidente del Partido Revolucionario Mira Institucional. cómo sabe, Bueno, se anuncia, he Están leído los en las trascendidos, crónicas, ¿no? Hay varios trascendidos Sí, ahí. sí, que se va a ir César Camacho. Está bien. en Pero mi fin punto esta- de decir de la auditoría era, porque una Sí. cosa es la transparencia, que qué bueno que se transparente Sí. ni podamos ver, pero otra cosa es decir, bueno, pues igual y no lo hacen y no pasa No nada. pa- Es de decir, podemos impunidad. ver y a lo mejor salen los medios de decir, otra vez se adjudicaron tanto dinero para los diputados, razón. para sus cosas personales o como bancada y como premios de que votaron en un sentido o en otro sentido, y nosotros indignarnos, pero si no hay consecuencias al respecto, de nueva cuenta, pues entonces va a seguir, simplemente nos iremos como nos hemos ido hasta ahora, de escándalo en escándalo, sin Tienes que tenga razón. ninguna consecuencia. Sí, y bueno, pues esa es la situación ejecutivo, legislativo, ya nos tocará analizar otros poderes, órganos autónomos, etcétera. Por lo pronto terminamos este programa y lo esperamos aquí el próximo lunes 15 de septiembre. Muy buenas noches.